atrévete más en la vida. Yo creo que muchas veces más nos arrepentimos de lo que no hemos intentado en la vida, donde no hemos dado un paso hacia adelante, que de aquellos errores que hemos cometido. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Las palabras tienen un enorme poder para sanar y un enorme poder para enfermar. Por eso tenemos que hablarnos con cordialidad y con cariño. Eres tú, con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Mario, muchísimas gracias por venir al Tenía la duda. Gracias a vosotras. Para la gente que no te conozca, porque tú eres médico, una de las cosas que defiendes es que el poder de la palabra te puede enfermar, pero también te puede ayudar a salir de la enfermedad, ¿no? ¿Esto cómo funciona, Mario? Hace 2500 años algunos médicos griegos descubrieron que el trato, la conversación con los enfermos, podía tener una capacidad sanadora. Y sin género de duda he podido comprobar de manera incuestionable que a través de las palabras podemos afectar no solo al estado de ánimo de una persona, sino al propio funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues la palabra y el pensamiento están tremendamente conectados. El pensamiento se sabe a través de unos mapas que hay en el cerebro, que se conocen coloquialmente como mapas de los sentimientos. El pensamiento se convierte en sentimiento. Pienso que no puedo, me siento incapaz. Y el sentimiento, por unas vías nerviosas y unas vías endocrinas, es decir, hormonales, afecta al cuerpo. Entonces ya mi cuerpo se hace incapaz. De la misma manera, pienso que soy capaz, me siento capaz, mi cuerpo me genera esa capacidad. Es decir, de alguna manera el simple hecho de pensar de una manera afecta incluso a la fisiología del cuerpo. Claro, la palabra es más potente que el pensamiento, porque la palabra además entra por el oído, y el oído tiene una enorme importancia en el componente emocional. Por eso las palabras hay que manejarlas con precisión y siempre con extraordinario amor. Mario, te voy a contar una cosa que pasó hace 2 semanas. Si alguien lo está escuchando y dice, bueno, yo no creo, esto os juro que es real. Hace 2 semanas a mi abuela le dio un ictus porque ella, imagínate, además, es que vive en el mismo rellano que mi madre y mi tía. Y mi tía, como murió su marido, pues siempre está en su casa cuidando a mi abuela. Entonces, toda mi familia es andaluza. Entonces mi tía dijo, bueno, me voy una semana a Andalucía, pero estás puerta con puerta con mi madre, con la Loli. Puedes irte a casa de la Loli que te cuide y tal. Y mi abuela entró, como ella es mayor, entró en bucle, que se ha ido la tía Monse, se ha ido la tía Monse, estoy sola, y si me pasa algo, y le dio un ictus. Sí, sí. Se lo creó ella misma. Sí, por supuesto. Y yo además la llamé y ella, es que me ha dejado sola la Monse y me he puesto muy nerviosa, pero de verdad que fue tal cual. Sí, claro que sí. De hecho, detrás de la mayor parte de las enfermedades, como uno de los factores causantes o que contribuyen a la enfermedad, está un cuadro de ansiedad. Ansiedad siempre la genera la mente humana. ¿Por qué? Porque proyectas un problema en el futuro y empiezas a sufrir en el presente al creer que vas a ser incapaz de resolverlo. Es decir, probablemente ella pensó, si tengo un problema en el futuro, estoy sola. Y eso, naturalmente, que se refleja en un estado emocional, por ejemplo, en una subida de la tensión arterial. ¿Sabes qué me está pasando? Que lo escucho y me resulta aterrador, Mario, porque yo muchas veces, yo sé que cómo me hablo me va a influir en cómo me va el día o mi estado de salud, pero, o sea, mi miedo es que yo siento que no puedo controlar los pensamientos. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Cuando me llegan, yo soy como víctima de ellos y digo, piensa en otra cosa, pero es que no vienen solos, ¿no? Ya. Este es un tema, Judith, de excepcional importancia, porque nosotros en general tenemos la sensación de que no gobernamos lo que pensamos, sino que lo que pensamos nos gobierna a nosotros. Y en gran medida es así. La pregunta es, ¿tiene necesariamente que ser así? Y la respuesta es no. Entonces nosotros tenemos que ejercer un arte, que es el arte de elegir. Cuando nosotros actuamos en base a lo que pensamos, y lo que pensamos no nos ayuda, y actuamos en base a eso, lógicamente nos hacemos daño a nosotros, hacemos daño a otras personas. Aquí hay una mera reacción. Aquí no somos libres, somos víctimas de patrones automáticos
que se han convertido en circuitos neuronales predominantes por los que pasa la información. Entonces, el arte de ser libre es el arte de pararse, aceptar que se tiene ese pensamiento, pero no seguir el camino que nos marca. Acepto que me estoy diciendo que no valgo nada, imagínate. Acepto que me estoy diciendo que va a ser un horror, que no puedo hacer nada para resolverlo. Acepto la existencia de eso. Me paro, respiro 3 veces y digo, sin embargo, elijo pensar esto y actuar en base a esto. Y aquí empieza la conquista de un ser humano. Hay un libro muy antiguo, tiene 2500 años, se llama el Dhammapada, y dice: el mayor de los conquistadores es quien se conquista a sí mismo. No es ni suprimir el pensamiento, ni negarlo, ni ir contra él. Es elegir una nueva opción. Y cuando vas haciendo eso, realmente empieza a cambiar literalmente tu vida. De hecho, esto es lo que hacía yo con mis pacientes. Yo les ayudaba a relacionarse con su enfermedad de una forma radicalmente distinta. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Soy una buena persona? Les ayudaba a enfocarlo desde otra manera. ¿Para qué? ¿Para qué está esto en mi vida? Es ese pararse para reconducir el pensamiento. Entonces, cuando tú reconduces el pensamiento, reconduces el sentimiento y reconduces lo que ocurre en el cuerpo. Esto es muy, muy importante en medicina, porque fíjate, si tú te dejas envolver por pensamientos negativos, que he hecho para merecer esto, no sé qué, tal cual, se empieza a liberar cortisol. Yo llevo hablando del cortisol 20 años y alertando sobre lo que es la presencia en exceso y sostenida del cortisol. Que nadie piense que el cortisol es una hormona mala. Sin cortisol no es posible la vida. El cortisol debe seguir un ritmo, el ritmo circadiano, alrededor del día. Y es fundamental para que estemos vivos. ¿Qué ocurre? En el estrés crónico, cuando una persona está todo el rato con pensamientos negativos, ¿verdad? Se empieza a liberar cortisol de forma sostenida, se rompe el ritmo natural del cortisol. Las glándulas suprarrenales acaban extenuadas de la cantidad de cortisol que tienen que producir. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cortisol bloquea el sistema de defensa. Sistema que es el que tiene que protegernos frente a las infecciones y frente a los tumores. Con lo cual, fíjate cómo se ha producido una especie de tormenta interna solo con el pensamiento. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar ese pensamiento y empiezas a abrirte a algo diferente, el cortisol empieza a bajar, el sistema inmune vuelve a recuperar su capacidad agresiva contra las bacterias y los tumores. Por eso es tan importante, poquito a poco, entrenarse en este gobierno del pensamiento, que no es someter al pensamiento que no te gusta, no es negarlo, sino elegir otra opción. Es buenísimo. ¿Qué maneras hay para poder hacerlo? O sea, aparte de elegir el pensamiento, supongo que haces meditación, ¿no? La meditación ayuda muchísimo porque la meditación se ha demostrado como una de las vías más efectivas para evitar la rumiación mental. La rumiación mental es ese bucle normalmente de tinte negativo que nos envuelve y que nos atrapa. Entonces, la meditación, al favorecer, no luchar contra esos pensamientos, sino no dejarse arrastrar por ellos, y al conectar con el silencio, ese bucle, ese ruido mental, esa jaula de grillos, al no prestarle atención, empieza a apaciguarse. Ese apaciguamiento se ha demostrado con técnicas, incluso algunas muy sofisticadas, en laboratorios en los que he estado yo en Estados Unidos, se ha demostrado que producen una calma mental que se refleja inmediatamente en un mejor funcionamiento del cuerpo, en una mejor capacidad para manejar información compleja, en una mejor relación con uno mismo y con los demás. Es decir, el ruido mental que tenemos nos daña en todas las dimensiones de la vida. Una vez vi, no sé dónde lo vi, igual era un titular y ni siquiera lo leí, pero vi que había como 2 tipos de estrés. Yo estoy siempre muy estresada y últimamente ya se me ha hecho una cosa que es que no puedo más. Y entonces mi pregunta era si el estrés siempre es malo
o si es verdad que hay dos tipos de estrés y hay un estrés que si tú consigues darle la vuelta es algo positivo. El profesor Hanseli tiene una historia apasionante. Esta situación donde tienes que hacer frente a algo nuevo, distinto, retador, desafiante. Y se dio cuenta de que había dos formas de estrés muy diferentes. A una le llamó estrés agudo y a otra le llamó estrés crónico. Se dio cuenta que el estrés agudo, en la mayor parte de las ocasiones, era beneficioso porque nos preparaba, nos ponía en la disposición de hacer frente a situaciones complicadas. Pero él descubrió otra forma de estrés, un estrés donde no hay periodos de recuperación, estás constantemente activando esos mecanismos. Y entonces él lo llamó distrés. El eustrés ayuda, el distrés anula. Fíjate que en el eustrés, en el agudo, la hormona dominante es la adrenalina, mientras que en el distrés la hormona dominante es el cortisol. Entonces, ¿qué es lo que demostró el profesor Hanseli? Que el estrés crónico o distrés, el que nos anula, es profundamente dañino para la salud. Y es el que hoy viven una gran parte de personas en el mundo y creen que es lo normal. Y se ha convertido en la norma. Y da la sensación de que si no estás así es que eres una persona un poco rara. Entonces, lo que hay que hacer es introducir periodos de recuperación, periodos de renovación para cortar ese flujo constante de cortisol. Entonces, cuando, por ejemplo, uno hace ejercicio físico o se distrae con algo que le absorba la atención o practica la meditación, en ese momento estás cortando esa cronicidad del estrés y en ese momento no tiene el efecto tan negativo. Mario, cuando has dicho que haciendo yoga, meditación, todo esto, ¿hay cambios físicos en el cerebro? ¿Cómo qué? Un aumento del grosor de lo que se llama la región frontoorbitaria izquierda, está justo encima de la órbita. Esta es una de las pocas zonas en el cerebro que tiene gobierno sobre unos núcleos en los lóbulos temporales, a la altura de las orejas, un poquito por delante, que se llaman los núcleos amigdalinos. Aquí está el núcleo central del miedo y núcleos que tienen que ver con las reacciones de ira. Entonces la región orbitofrontal izquierda es capaz de bloquear eso para que no tengamos un miedo por cosas que no tenemos que tener miedo, ¿sabes? Ni tengamos ira por cosas que no nos tienen que generar ira. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se practica la meditación se produce un aumento del grosor de la región orbitofrontal y los núcleos amigdalinos, que es donde está el núcleo central del miedo y que tiene que ver con las reacciones de ira, disminuyen en volumen. ¡Wow! Esto es de locos. Claro, es que tú imagínate lo que es ir por la vida con menos miedo y con menos ira. Ya ves. Pero yo pienso, una persona, imagínate que está, a veces, incluso a veces me pasa a mí, ¿no? Que una vez al año me deprimo. Entonces, cuando estás en el hoyo máximo, que dices, en ningún momento ahora me apetece a mí incorporar un nuevo hábito, ni salir a correr. Una persona que esté en el hoyo y diga, yo estoy escuchando a Mario y quiero cambiar mi vida, pero no encuentro la fuerza, ¿por dónde debe empezar? Más allá de ir a terapia, que entiendo que... Lo que te puede sacar del hoyo es una pregunta. ¿Cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar? O sea, cuando uno está en el hoyo, no solo es que se sienta mal, es que se siente incapaz. Y cuanto más incapaz se sienta, peor se va a sentir anímicamente. Si tú haces que esa persona empiece a sentirse capaz de hacer algo muy pequeño, todo empieza a ser transformado. Ten en cuenta que en el momento en el que una persona se ve capaz, empieza a sentirse mejor. La mente tiene que bloquearnos para que no nos sintamos capaces. La pregunta nos puede sacar de ese bloqueo. Es buenísimo. Buenísimo. Es lo mismo también para la autoestima. Si una persona tiene muy mala autoestima, supongo que al final la autoestima también la construyes haciendo cosas, ¿no? Claro. Sintiéndote capaz de hacer. Claro. Autoestima y autonomía van de la mano. Es decir, tu valoración también depende de lo que te sientas capaz de hacer. Entonces, por supuesto que sí lo puedes aplicar a todo. Mario, antes que me lo he apuntado, has dicho que el intestino es el segundo cerebro. Sí. ¿Por qué el segundo cerebro? El profesor Gershon fue el primero en el mundo que empezó a caer en la cuenta de que había demasiadas neuronas en el tubo digestivo como para que el tubo digestivo no tuviera una función más allá del movimiento del peristaltismo y de la absorción de alimentos.
y que ese cerebro interactúa, ese segundo cerebro, no solamente con el cerebro intracraneal, afectando a los estados de ánimo, afectando a nuestra mayor o menor reactividad, afectando a enfermedades como puede ser el Alzheimer o enfermedades degenerativas como el Parkinson, etcétera. Sí, sino que además el tubo digestivo es capaz de afectar todos los órganos del cuerpo. Ten en cuenta que cuando hablamos del tubo digestivo no hablamos solo de lo que es el aparato digestivo, sino de las bacterias, de la microbiota que vive dentro del tubo digestivo y está interactuando con el cerebro, está interactuando con el aparato cardiovascular, está interactuando con los adipocitos, las células grasas, está interactuando con el sistema inmune. Por tanto, su importancia es extrema. El intestino mide unos 349 metros cuadrados, 2 canchas de tenis. Joder, ¿eh? Comparado con la piel, que son 2 metros cuadrados. O con el tamaño de la corteza cerebral, que sería como una servilleta grande abierta. Claro, esa es la línea donde pueden entrar más productos tóxicos. Por eso el 80% de nuestro sistema de defensa está en el tubo digestivo. Cuando esa microbiota, ese tubo digestivo no funcionan bien, se produce lo que se llama intestino permeable, deja pasar lo que no tendría que dejar pasar. Eso viaja por la sangre y eso pone en alerta al sistema de defensa. Queriendo hacer una función buena, que es destruir esos productos tóxicos, hay un daño colateral, el daño a los propios tejidos sanos, inflamación crónica de bajo grado. Pues es tan importante cuidar lo que comes, porque afecta directamente a la microbiota, y no padecer demasiado estrés, porque el estrés crónico altera la microbiota. Todo lo estoy haciendo mal, Mario. Te escucho y digo otra cosa que hago mal. No estás haciendo mal. Lo que pasa es que es verdad que hay cosas que tenemos que corregir poquito a poco. Te hago ya la última pregunta, Claro. que es la que le hago a todos los invitados cuando vienen, que es que si pudieses verte a ti mismo de niño, con 8, la edad que tú quieras, 8 o 9 años, pudieses darte un consejo de alguna lección de vida, algo que hayas aprendido y que digas, Mario, pequeño Mario, recuerda esto, ¿qué te dirías? Atrévete más en la vida. Atreverse más en la vida no es un canto a la insensatez, es una llamada a la audacia, es una llamada a la valentía. Yo creo que muchas veces más nos arrepentimos de lo que no hemos intentado en la vida, donde no hemos dado un paso hacia adelante, que de aquellos errores que hemos cometido. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Vamos a recordar algunos puntos importantes a tener en cuenta para reducir el estrés y al final les explico sencillísimamente unos pequeños ítems para poder modificar esto y un ejercicio fácil para practicar. Y veamos juntos los aprendizajes de este video. Veamos entonces algunos aprendizajes de este video. El primero es que la palabra afecta no solo el estado de ánimo, sino también el funcionamiento del cuerpo. Sabemos que el pensamiento a través de los mapas del sentimiento se convierte en sentimiento y afecta al cuerpo. Otro tema muy importante en el tema de la salud es la ansiedad, ¿sí? Que aparece como uno de los factores causantes o que más contribuyen a gran parte de las enfermedades. Y la ansiedad no es otra cosa que proyectar un problema en el futuro y de algún modo comenzar a sufrir ahora, en el presente, ¿no? Entonces, lo que nos propone el autor es el arte de ser libre, que es no seguir el camino que nos marca el pensamiento, sobre todo cuando sabemos que eso que pensamos no nos ayuda o nos hace daño o hace daño a otras personas, porque siguiendo esa forma de pensamiento terminamos transformándonos en víctimas de patrones automáticos de pensamiento que ya se convirtieron en circuitos neuronales predominantes, ¿sí? Cuando una persona se deja envolver por pensamientos negativos sostenidos, sabemos que se libera cortisol en forma permanente, las glándulas terminan extenuadas y el cortisol termina bloqueando el sistema de defensa. Entonces, lo que nos propone es
no someter el pensamiento, no negarlo, sino aprender a elegir a otra opción. Y saben que una de las vías más efectivas para evitar la rumiación mental es el tema de la meditación. Enseguida vamos a hablar un poquito de eso. Respecto al estrés, nos cuenta que hay dos tipos de estrés: el estrés agudo o eustrés, que es mayormente beneficioso porque es el que nos prepara para hacer frente a situaciones complicadas. Aquí saben que la hormona dominante es la adrenalina. Y el segundo, el estrés crónico o distrés, que es cuando no hay periodos de recuperación y la persona está constantemente activando este mecanismo. Aquí la hormona predominante es el cortisol, es profundamente dañino para la salud y es en el que viven hoy la mayoría de las personas, creyendo, nos dice el doctor Puig, que eso es lo normal. Haciendo yoga o meditación empiezan a haber cambios físicos en el cerebro, particularmente, saben, en los núcleos centrales del miedo y de la ira. Entonces, ¿qué pasa? Hacen que dejemos de sentir ira o miedo por cosas que no deberían generarnos ese tipo de emociones. Puig nos plantea que si estamos en un mal momento y pensamos que no podemos hacer estos cambios, empezar a preguntarte cuál es el paso más pequeño que me atrevo a dar. Y en el momento en que empezamos con cambios muy chiquitos, ahora vamos a hablar un momento de eso, empezamos lentamente a sentirnos mejor. Respecto al tema de la meditación, como les prometí al principio, quisiera mirar algunas cuestiones. La primera es que si ven que les cuesta meditar, han escuchado meditaciones y les parece que resulta imposible, que hagan el ejercicio de empezar a centrarse algunos momentos solamente en la respiración. Como ya les dije en otros videos, si hay un pensamiento, lo que tienen que hacer es no engancharse, no hacer de ese pensamiento el comienzo de una conversación interna, sino lo dejo pasar como si fuera una nube y vuelvo a centrarme en la respiración. Este es el primer paso. Si pueden, lo ideal es que puedan hacerlo 10 minutos aunque sea. ¿Sí? Si pueden hacerlo 2 o 3 veces en el día, va a ser genial. En líneas generales, si logran centrarse como les estoy hablando, el cuerpo solo les va a pedir que lo sigan haciendo más porque se van a empezar a sentir muchísimo mejor. Y después tratar durante el día de mantener espacios de silencio, tanto afuera, exteriores como interiores, ¿sí? De no estar rumiando esto que nos explicaba el doctor Puig en este video, sino mantener la mente limpia y aprender a conectar con el momento presente. Aprender a estar. Parece difícil, pero si miramos a las criaturas, están siempre acostumbradas a vivir así, a estar siempre en el momento presente con su 100% de lo que están haciendo, ¿sí? Bueno, gente hermosa, espero que les haya servido muchísimo este video. Como siempre, el doctor Puig haciendo aportes para vivir bien en el más amplio sentido de la palabra. Gente hermosa, 1.000.000 de gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.